El sol implacable de aquella tarde de martes parecía querer derretir el asfalto agrietado de la periferia, levantando ondas de calor que distorsionaban la visión de cualquiera que mirara hacia el horizonte grisáceo. Elena bajó del sedán negro blindado, sus zapatos de tacón alto italiano tocando con vacilación la acera inmunda, donde la basura acumulada y el agua estancada formaban una pasta oscura y maloliente. El contraste era violento. Ella, envuelta en lino fino y con el aroma sutil de un perfume francés, parecía una alienígena en aquel ecosistema de supervivencia y miseria. Sus ojos, ocultos por gafas oscuras de diseñador, barrieron la fachada de la antigua vecindad donde, 15 años atrás, su vida había sido brutalmente interrumpida. Antes de continuar con esta impactante historia de redención y justicia, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y nos regales un me gusta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo historias que tocan el alma y nos enseñan el valor de la familia. El sonido de una cumbia distante se mezclaba con el llanto de un niño y el ladrido ronco de perros callejeros, componiendo la banda sonora de un pasado que ella luchó 1 década y media por olvidar, pero que ahora regresaba como un golpe en el estómago. El conductor, un hombre corpulento y silencioso, hizo ademán de acompañarla, pero Elena levantó la mano en un gesto firme, ordenando que se quedara. Aquella era una peregrinación que necesitaba hacer sola, cargando el peso de su culpa y la frágil esperanza de un reencuentro. Elena caminó por el pasillo estrecho y húmedo de la vecindad, sintiendo el revoque de las paredes descascararse bajo el toque leve de sus dedos temblorosos, cada centímetro de aquel lugar gritando abandono. El olor a moho, mezclado con el hedor acre de aceite frito viejo, invadió sus fosas nasales, trayendo flashbacks vívidos de la noche en que la policía la arrastró de allí, bajo las miradas juzgadoras de los vecinos y la sonrisa cínica de Rogelio, el hombre que juró amarla. Su corazón latía desbocado, una bomba de tiempo a punto de explotar dentro del pecho mientras contaba los pasos hasta la puerta número 12. Imaginaba encontrar a sus hijos, tal vez crecidos, tal vez resentidos, pero aún protegidos por el padre, viviendo con el mínimo de dignidad que el dinero que ella enviaba y que Rogelio juraba recibir podría proporcionar. Pero lo que vio al llegar al final del pasillo hizo que la sangre se helara en sus venas. La puerta de madera que un día ella había pintado con tanto cariño de azul celeste estaba podrida, colgando de una única bisagra oxidada, como la boca abierta de un cadáver olvidado. No había muebles, no había cuadros, no había vida, solo el eco vacío de un espacio que había sido saqueado por el tiempo y por la negligencia humana. Elena entró, sus pasos resonando en el cemento bruto, y sus ojos, ahora sin las gafas, se llenaron de lágrimas al ver el estado de degradación absoluta. En la esquina de la sala, donde debería estar el sofá donde amamantaba a Sofía, había solo una pila de periódicos viejos y botellas vacías de aguardiente barato. Fue entonces cuando una voz ronca y arrastrada surgió detrás de ella, proveniente de la puerta vecina. Era doña Chona, la antigua vecina chismosa, ahora encorvada por la osteoporosis y por los años. «Si busca a Rogelio, pierde su tiempo, señora rica», dijo la anciana, entrecerrando los ojos nublados por las cataratas, sin reconocer en la mujer elegante a la antigua vecina presa. Ese demonio huyó hace meses con una mujer de la vida, llevándose todo lo que tenía valor. Dejó a los niños a su propia suerte, como si fueran basura. Las palabras golpearon a Elena como esquirlas de vidrio. El dinero, las cartas, las promesas, todo había sido una mentira cruel orquestada para mantenerla mansa en la prisión mientras él la robaba. La desesperación se apoderó de Elena, una náusea vertiginosa
que casi la hizo caer de rodillas en aquel suelo inmundo. ¿Y los niños?, preguntó con la voz fallando, un hilo de sonido estrangulado por la angustia. Doña Chona señaló con un dedo nudoso hacia un cuartito en el fondo del patio, un cubículo que antiguamente servía para guardar herramientas de limpieza. Elena corrió, ignorando el peligro, ignorando la suciedad que manchaba su ropa impecable. Al acercarse a la pequeña ventana enrejada, la escena que presenció rompió lo que quedaba de su corazón blindado. Allá adentro, en la penumbra, una joven delgada, con ojeras profundas y manos callosas, intentaba alimentar a un niño febril con cucharadas de un caldo ralo que parecía ser solo agua y sal. Era Sofía, su niña. La bebé que ella dejó en la cuna ahora era una mujer marcada por el sufrimiento, vistiendo ropa holgada y gastada, con la mirada endurecida de quien lucha guerras diarias por la supervivencia. Sofía no parecía tener 19 años. La gravedad en su rostro la hacía parecer haber vivido 3 vidas de dolor. Acariciaba la frente sudada de su hermano menor, susurrando promesas vacías de que la fiebre pasaría, de que la comida llegaría, de que estarían bien. Elena se llevó la mano a la boca para sofocar un sollozo alto que amenazaba con escapar. Quería derribar la puerta, abrazarlos, gritar que mamá había vuelto y que ahora era millonaria, que la pesadilla había terminado. Pero algo en la mirada de odio que Sofía lanzó a la nada, murmurando maldiciones contra el padre que huyó y la madre que murió, paralizó a Elena. Se dio cuenta, con un terror gélido, de que para aquellos hijos Elena no era una salvadora, era un fantasma, o peor, una memoria envenenada por las mentiras de Rogelio. Si entraba ahora, como la magnate, sería rechazada. Necesitaba más que dinero, necesitaba reconquistar el derecho de ser madre. Retrocediendo hacia las sombras, Elena sintió el peso de su fortuna volverse inútil ante aquella tragedia humana. Vio a Sofía levantarse, secarse el sudor de la frente y tomar una bolsa de tela remendada, saliendo del cuartito con una determinación feroz, pero con el cuerpo temblando de debilidad. La chica cerró a su hermano enfermo con un candado, una medida de seguridad desesperada en un barrio sin ley, y salió apresurada a la calle. Elena sabía, por el instinto que desarrolló en la prisión, que aquella niña iba a humillarse por trabajo, por migajas, para mantener a su hermano vivo. Allí, escondida detrás de una columna de concreto agrietado, la mujer más poderosa del mercado inmobiliario lloró silenciosamente, prometiéndose a sí misma que destruiría a quien le hizo eso a sus hijos, pero antes necesitaba infiltrarse en la vida de ellos sin que supieran quién era realmente. La estrategia de guerra estaba montada, pero el campo de batalla sería el corazón destrozado de su propia hija. Sofía caminaba por las calles polvorientas del barrio con la sensación de que el asfalto caliente quemaba a través de las suelas finas de sus tenis desgastados. Su estómago, vacío desde 1900, la noche anterior, protestaba con cólicos agudos, un recordatorio físico y cruel de la miseria que la rodeaba. El sol del mediodía no perdonaba, castigando su piel expuesta y haciendo que el sudor escurriera por su espalda, mezclándose con el polvo de la ciudad para formar una segunda piel de agotamiento. Apretaban contra su pecho su bolsa de tela, donde guardaba los pocos pesos que había logrado juntar vendiendo latas de aluminio. Pero sabía que no era suficiente. Cada vitrina de panadería por la que pasaba era una tortura. El olor a pan dulce fresco con azúcar y canela invadía sus fosas nasales como un insulto, haciendo que su boca salivara mientras su mente calculaba lo imposible: comprar comida o guardar para el remedio de Miguelito.
La ciudad parecía un monstruo indiferente, rugiendo con sus autos e ignorando a la chica invisible que cargaba el peso del mundo en los hombros frágiles de una adolescente forzada a ser madre. La búsqueda de empleo se transformó en un vía crucis de humillaciones silenciosas. Sofía entró en una pequeña tienda de conveniencia, el timbre de la puerta anunciando su llegada con un tintineo esperanzador. Pero la mirada del propietario, un hombre bajo y calvo detrás del mostrador, la desnudó de cualquier dignidad antes incluso de que ella pudiera hablar. «No necesitamos gente como tú aquí, niña de la calle», gruñó él, ni siquiera esperando a que ella pidiera trabajo, juzgándola solo por su ropa gastada y apariencia cansada. Sofía intentó argumentar, su voz temblando, diciendo que limpiaba pisos, lavaba platos, cargaba cajas, cualquier cosa. El hombre simplemente señaló la salida, amenazando con llamar a la policía si ella no desaparecía. Ella salió, conteniendo las lágrimas, sintiendo las miradas de desprecio de los clientes quemar su espalda. En ese momento, la pobreza no era solo la falta de dinero, era la sensación de ser considerada una plaga, algo sucio que necesitaba ser barrido de la vista de la gente de bien. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando llegó a la farmacia de la esquina. El farmacéutico, un señor de gafas gruesas que conocía la situación de la familia, la miró con lástima, lo que dolía más que el desprecio. Sofía colocó las monedas sobre el mostrador de vidrio, contando centavo por centavo, sus manos temblando incontrolablemente. Faltaban 50 pesos para el antibiótico genérico que podría bajar la fiebre de su hermano. «Por favor, don Manuel», imploró ella, con los ojos llorosos, fijos en los de él. «Le traigo el resto mañana. Miguelito está ardiendo en fiebre, no come hace 2 días». El hombre suspiró, negó con la cabeza y devolvió las monedas. «No puedo, hija. El dueño instaló cámaras. Si te doy fiado, pierdo mi empleo y mis hijos pasan hambre también». Sofía recogió las monedas, sintiéndose una ladrona fracasada, y salió de la farmacia con el pecho oprimido por una angustia tan densa que apenas podía respirar. La impotencia era un veneno que corría por sus venas, paralizando sus movimientos. Al regresar a la vecindad, arrastrando los pies y el alma, un nuevo golpe la aguardaba, más devastador que el hambre o el rechazo. En la puerta de su cuarto, pegado con una cinta adhesiva tosca en la madera podrida, había un papel oficial con el timbre del gobierno. Era una notificación del DIF, Servicio Social. Doña Chona apareció en la puerta de al lado, con una mirada de advertencia urgente. «Vinieron aquí, niña. Dijeron que recibieron denuncias de negligencia. Dijeron que si el niño no es tratado y no está en la escuela la próxima semana, se lo llevarán a un albergue». El mundo de Sofía se derrumbó. Perder a Miguelito sería la muerte final. Él era lo único que quedaba, la única razón por la cual ella no se entregaba a la oscuridad. El miedo frío recorrió su columna. El reloj había comenzado a correr. Tenía días, tal vez horas, para conseguir una cantidad imposible de dinero, o perdería a la única familia que le quedaba ante el sistema burocrático que nunca se importó cuando pasaban hambre, pero que ahora quería separarlos. Fue en ese momento de oscuridad total que una sombra se proyectó sobre ella. No era la policía ni el asistente social. Era un hombre vestido de chofer, impecable en su uniforme, sosteniendo una tarjeta elegante. Sofía retrocedió, asustada, lista para defender su territorio, pero el hombre habló con una voz suave y respetuosa, algo que ella no escuchaba hacía años. «Señorita Sofía, escuché que busca trabajo. Mi patrona necesita a alguien de confianza para limpiar una mansión en la zona noble. El pago es semanal y por adelantado».
Él extendió la tarjeta color crema con letras doradas. Parecía un milagro, demasiado bueno para ser verdad. Una cuerda lanzada al náufrago en el último segundo. Sofía miró la tarjeta, luego la puerta cerrada donde su hermano gemía de fiebre y luego el aviso del DF. No tenía opción. Con las manos temblorosas, tomó la tarjeta, sin saber que estaba aceptando una invitación hecha por la propia madre que ella creía odiar, la arquitecta invisible de aquel destino que comenzaba a cambiar. El viaje en autobús hasta la zona noble de la ciudad pareció durar una eternidad, cada sacudida del vehículo viejo recordando a Sofía la distancia abismal que separaba su realidad de miseria de aquel nuevo destino. Al bajar en la avenida arbolada, donde el silencio era roto apenas por el canto de los pájaros y el ronroneo suave de motores importados, se sintió una intrusa, una mancha de suciedad en una pintura perfecta. Las mansiones se alzaban como fortalezas de mármol y vidrio, protegidas por muros altos, cubiertos de hiedra y cámaras de seguridad que parecían seguirla con ojos electrónicos acusadores. Sofía apretó la tarjeta arrugada contra su pecho, el sudor frío escurriendo por su espalda, mientras se detenía frente a un portón de hierro forjado negro y dorado, imponente y aterrador. Tocó el timbre, sintiéndose minúscula, indigna de pisar aquella acera limpia, temiendo que en cualquier momento alguien soltara a los perros o llamara a la policía solo por su presencia allí. El portón se abrió con un zumbido eléctrico suave, invitándola a un mundo que ella solo había visto en telenovelas, un mundo donde el hambre no existía. Al entrar en el vestíbulo principal de la mansión, el aire acondicionado la golpeó como una brisa polar, secando instantáneamente el sudor de su frente y haciéndola estremecer, no de frío, sino de choque. El suelo de mármol blanco brillaba tanto que reflejaba sus tenis gastados como si fueran cicatrices en el piso inmaculado. El olor era embriagador, una mezcla de flores frescas, lirios y rosas blancas dispuestos en jarrones de cristal, y cera de madera noble, un aroma de riqueza antigua e intocable. Y entonces, en lo alto de la escalera curva, ella apareció. Elena, la patrona, bajaba los escalones con una elegancia fluida, vistiendo un traje sastre de seda gris que gritaba autoridad. Para Sofía, aquella mujer era una estatua de hielo, bella y terrible. Lo que la joven no podía ver, cegada por el miedo, era que las manos de Elena temblaban imperceptiblemente detrás de su espalda y que su corazón de madre sangraba al ver a la hija tan delgada, tan rota, parada allí en el centro de su imperio vacío. Elena necesitó morder el interior de su mejilla para no correr y abrazarla, manteniendo la máscara de la empleadora rigurosa que el plan exigía. ¿Tú eres la chica que el chofer indicó? La voz de Elena resonó en el salón, firme y controlada, sin dejar transparentar la tormenta emocional que la devastaba por dentro. Sofía asintió, incapaz de hablar, con la garganta seca por el nerviosismo. Elena bajó hasta el último escalón, deteniéndose a una distancia segura, analizando a su hija con una mirada crítica que escondía un dolor profundo. Aquí, la regla es simple: discreción, honestidad y trabajo duro. No tolero retrasos y no tolero mentiras. ¿Entendido? Sofía balbuceó un «sí, señora», casi inaudible, bajando los ojos para no encarar a aquella figura imponente. Elena, luchando contra las lágrimas, extendió un sobre pardo grueso. «Esto es un adelanto por tu primer mes. Considéralo un voto de confianza. Resuelve tus problemas, compra ropa decente y está aquí mañana a las 7 en punto. Si fallas, no vuelvas». Sofía tomó el sobre, sintiendo el peso del papel y el volumen de los billetes dentro de él. Era más dinero del que ella había visto en toda su vida.
Era la salvación materializada en sus manos temblorosas. La salida de la mansión fue un borrón de incredulidad y adrenalina. Sofía corrió hasta la parada de autobús, apretando el sobre contra su cuerpo como si fuera su propio corazón que pudiera ser robado en cualquier momento. En el camino de regreso se detuvo en la farmacia, pero esta vez no para implorar. Colocó un billete de 500 pesos en el mostrador. Viendo los ojos del farmacéutico abrirse en sorpresa y respeto repentino, compró los antibióticos más caros, vitaminas, gasa estéril y alcohol. Después corrió al mercado, el olor a pollo asado guiándola como un faro en medio de la tormenta. Compró comida caliente, leche, frutas y pan fresco. El peso de las bolsas cortaba sus dedos, pero era un dolor dulce, el dolor de la victoria sobre la miseria. Regresaba a la vecindad no como la niña mendiga, sino como la proveedora, la guerrera que había conquistado el botín necesario para salvar a su hermano de la muerte y de las garras del servicio social. Al entrar en el cuartito húmedo, la escena fue desgarradora, pero también de esperanza renovada. Miguelito estaba encogido en el colchón, temblando de frío a pesar del calor afuera. Sofía cerró la puerta, encendió la única bombilla débil y comenzó el ritual de curación. Le dio el remedio con cuidado, limpió el rostro de su hermano con un paño húmedo y sirvió la comida. Ver al niño comer con voracidad, el color volviendo poco a poco a sus mejillas pálidas, fue el momento más sagrado que Sofía había vivido. ¿Quién te dio esto? ¡Sofi!, preguntó el niño con la boca llena, los ojos brillando de gratitud. Una bruja rica, respondió Sofía con una sonrisa triste, pensando en la mujer fría de la mansión. Una bruja que vive en un castillo de hielo, pero que nos salvó hoy. Esa noche, por primera vez en meses, durmieron con la barriga llena sin saber que la bruja estaba en su cuarto lujoso, llorando sobre una foto antigua, rezando para que el dinero hubiera llegado a tiempo. Sin embargo, antes de dormirse, Sofía sintió un olor extraño en su propia ropa. Era el perfume de la mansión, aquel aroma de flores blancas y madera cara que había impregnado el sobre y, consecuentemente, sus manos. Aquel olor despertó una memoria enterrada, un fragmento de sueño de cuando ella era muy pequeña, un abrazo cálido y seguro que olía exactamente así. Sacudió la cabeza, alejando el pensamiento con rabia. «Mamá murió», susurró para sí misma en la oscuridad, endureciendo el corazón. «Aquella mujer rica es solo una patrona. Mañana voy allá, limpio su piso y tomo el dinero. Nada más». El destino, sin embargo, se reía de esa ingenuidad, pues Sofía estaba a punto de entrar en la cueva de los leones, donde el pasado y el presente chocarían de forma devastadora. Los días en la mansión se transformaron en una rutina de silencios cargados y observaciones furtivas. Sofía trabajaba con un celo casi religioso, puliendo la plata y frotando mármoles hasta que sus brazos dolían, motivada por el miedo de perder la única fuente de ingresos que mantenía vivo a Miguelito. Sin embargo, la patrona, aquella mujer de hielo, comenzó a mostrar fisuras en su armadura. Sofía encontraba sobras de banquetes que nunca ocurrieron: pollos enteros, frutas exóticas, chocolates finos, dejados por casualidad en la cocina con órdenes expresas de que ella se los llevara a casa. Había también medicinas caras para alergias, que coincidentemente eran las mismas que su hermano necesitaba. Sofía sentía una gratitud confusa mezclada con desconfianza. ¿Por qué una rica se importaría con la encargada de la limpieza? El olor de la casa, aquel perfume de lirios y madera, impregnaba su piel y sus sueños, despertando una sensación de déjà vu que ella luchaba por reprimir, una memoria genética gritando en su sangre.
Cierta mañana, la tarea era limpiar el despacho principal, un santuario de roble oscuro y libros encuadernados en cuero que estaba estrictamente prohibido hasta entonces. El aire allí era denso, cargado con el peso de 1990, decisiones de millones de dólares y secretos antiguos. Sofía entró con reverencia, el plumero de plumas temblando en su mano. Mientras limpiaba el gran escritorio ejecutivo, lleno de papeles y documentos legales, sus ojos fueron atraídos por un objeto que desentonaba de la modernidad fría del ambiente, un pequeño broche de camafeo antiguo, con bordes de oro envejecido y un cierre delicado. El corazón de Sofía falló un latido. Aquel objeto, ella lo conocía, no de verlo en vitrinas, sino de sentirlo en sus pesadillas y en las historias susurradas por la tía Chona antes de morir. Era la joya que su madre usaba en la única foto que había quedado antes de que Rogelio la rompiera en un ataque de furia borracha. Con las manos sudando frío y el pulso acelerado, Sofía soltó el plumero y tomó el broche. El metal estaba frío al tacto, pero parecía quemar la piel de sus dedos. Sabía que no debía, que podría ser despedida por tocar las joyas de la patrona, pero una fuerza invisible movía sus dedos. Clic. El cierre cedió. El camafeo se abrió como un libro de revelaciones. Allí dentro, protegida por un vidrio minúsculo, no estaba la foto de un marido rico o de un viaje a Europa. Estaba una foto en blanco y negro, gastada por el tiempo, de una bebé regordeta sosteniendo exactamente aquel broche. Sofía sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La bebé era ella. Aquella era su foto de bautizo. El mundo giró violentamente y un grito estrangulado quedó atrapado en su garganta. ¿Cómo aquella mujer rica tenía la foto de su infancia? La verdad comenzó a formarse en su mente como una tormenta negra, aterradora e innegable. ¿Qué estás haciendo con eso? La voz de Elena cortó el silencio como un látigo. Sofía se giró bruscamente, dejando caer el broche en la alfombra persa con un sonido ahogado. La patrona estaba en la puerta, no con rabia, sino con una expresión de dolor crudo, los ojos rojos de quien había llorado toda la noche. Sofía retrocedió hasta golpear su espalda contra la estantería de libros, temblando incontrolablemente. «¿Quién es usted?», susurró la chica, las lágrimas ya escurriendo calientes y saladas. «¿Por qué tiene mi foto? ¿Por qué tiene el broche de mi madre muerta?». Elena cerró la puerta lentamente, dejando el mundo afuera, y dio un paso adelante, despojándose de la máscara de magnate. «Tu madre no murió, Sofía», dijo Elena, con la voz entrecortada, cayendo de rodillas para recoger el broche. «Ella fue presa, ella fue robada, pero ella volvió. Yo soy Elena, yo soy tu madre». La confesión explotó en el despacho. Sofía gritó, un sonido gutural de negación y dolor. «Mentira. Mi madre huyó con un rico. Mi padre dijo que ella nos odiaba». Elena, aún de rodillas, abrió un cajón del escritorio y sacó un mazo de cartas atadas con cinta, todas con el sello de «devuelto al remitente» o nunca abiertas. «Yo escribí cada semana durante 15 años, Sofía. Tu padre quemó las cartas o las escondió. Él armó todo para que yo fuera presa. Él vendió todo lo que teníamos». Ella arrojó las cartas a los pies de su hija, junto con los documentos de la sentencia anulada y los exámenes de ADN. Sofía miró los papeles, la letra temblorosa en las cartas que decían «Para mi amada Sofía», y luego los ojos de la mujer frente a ella. Eran los mismos ojos, la misma forma de rostro. La verdad se derrumbó sobre ella, destruyendo la mentira que Rogelio había construido ladrillo por ladrillo. No hubo música de fondo, solo el sonido de los sollozos desgarrados de dos mujeres rotas por el tiempo.
Sofía cayó de rodillas ante Elena, la rabia disolviéndose en una nostalgia avasalladora. «¡Mamá!», gimió, volviendo a ser la niña de 4 años que esperaba en la ventana. Elena la jaló para un abrazo desesperado, apretándola con tanta fuerza que parecía querer fundirla de vuelta a su cuerpo. «Perdón, hija mía, perdón por tardar tanto. Estoy aquí ahora. Nadie los va a lastimar nunca más». Lloraron abrazadas en el suelo del despacho lujoso. El olor a lirios mezclado con la sal de las lágrimas, mientras el broche de oro yacía olvidado al lado, testigo mudo del milagro de la reconciliación. La cirugía de Miguelito estaba garantizada, pero la curación de aquella familia apenas estaba comenzando, y las cicatrices eran demasiado profundas para desaparecer con dinero. La paz en la mansión de Elena era de vidrio, transparente, bella, pero terriblemente frágil. Miguelito, ahora instalado en un cuarto que parecía salido de un cuento de hadas, con sábanas de algodón egipcio y juguetes que él nunca soñó poseer, se recuperaba de la cirugía con la rapidez que solo los niños amados consiguen. El sonido de su risa tímida resonando por los pasillos de mármol era la música que Elena había esperado escuchar por 15 años, un bálsamo para sus heridas antiguas. Sofía, sin embargo, aún caminaba por la casa como si estuviera en un campo minado, sus ojos variando entre la adoración por la madre reencontrada y el miedo constante de despertar de aquel sueño. La rutina de lujo y seguridad, cenas calientes, baños largos, ropa limpia, parecía demasiado surrealista para ser permanente, y, como si el destino hubiera escuchado sus temores más profundos, la tormenta que se formaba en el horizonte finalmente llegó a la puerta de hierro, trayendo consigo el olor podrido del pasado. Fue en una tarde lluviosa, cuando el cielo gris reflejaba la melancolía de los días perdidos, que el interfono sonó con una insistencia irritante. El guardia de la garita, con la voz tensa, anunció una visita indeseada. «Señora Elena, hay un hombre aquí afuera. Dice que es el padre de los niños. Está alterado y se niega a irse». La sangre de Elena se heló. Rogelio. El nombre era como un sabor amargo de bilis en la boca. Ordenó que no abrieran, pero el hombre comenzó a gritar, su voz ronca de fumador y borracho, atravesando la lluvia y llegando hasta la entrada de la casa. «¡Elena! Yo sé que estás ahí con mis hijos. No puedes esconderme de ellos. Tengo derechos», berreaba él, golpeando el metal frío del portón. Sofía, que estaba en la sala de estar leyendo para su hermano, se puso pálida como cera, el libro resbalando de sus manos temblorosas. El monstruo no estaba muerto, estaba en la puerta, hambriento y furioso. Elena bajó hasta la entrada, no como la esposa sumisa que él solía golpear, sino como la leona que defiende a su cría. Vistiendo un abrigo negro y sosteniendo un paraguas como si fuera un arma, caminó hasta el portón, ordenando al guardia que lo abriera apenas lo suficiente para ver el rostro de su exmarido. La visión fue patética y aterradora al mismo tiempo. Rogelio estaba delgado, con la piel amarillenta por la cirrosis y los dientes estropeados, vistiendo ropas que eran trapos sucios de lodo, pero sus ojos aún brillaban con aquella malicia manipuladora que Elena conocía tan bien. Al ver a la exesposa transformada en una dama de la alta sociedad, el choque en su rostro dio lugar a una codicia asquerosa. «Mírate nada más, patrona», se burló, el aliento de aguardiente mezclándose con la lluvia. «Viviendo como reina mientras yo me pudro en la alcantarilla. Me debes, Elena, me debes todo esto por haberme dejado solo con esas pestes». «Tú los abandonaste para morir de hambre, Rogelio», siseó Elena, su voz baja y letal, temblando de odio contenido. «Tú robaste el dinero que yo mandaba.
Tú les dijiste que yo había muerto. Eres un gusano. Rogelio rió, un sonido seco y desprovido de humor, y se acercó a los barrotes, sosteniéndolos con las manos mugrientas. Ellos son mis hijos también. La sangre de ellos es mi sangre sucia, querida. Si no me das lo que merezco, y estoy hablando de mucho dinero, Elena, una pensión vitalicia para el padre sufrido, voy a la prensa, voy a contar a todos que la gran empresaria inmobiliaria es una expresidiaria condenada por tráfico. Vamos a ver cuánto tiempo dura tu imperio cuando la sociedad sepa que lavaste dinero sucio en la cárcel. La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Él no quería a los hijos, él quería el silencio de ella, comprado a precio de oro. Sofía, que había seguido a su madre a escondidas, escuchó todo desde el balcón. Las palabras de Rogelio entraron en sus oídos como cuchillos. Expresidiaria. Tráfico. Ella sabía que su madre había sido presa injustamente, pero escuchar aquello de la boca de su padre, transformado en un arma para destruir la nueva vida de ellos, la hizo sentir un mareo violento. Vio a su madre vacilar por un segundo, el miedo de perder todo, no el dinero, sino el respeto y la seguridad de sus hijos, pasando por sus ojos. Rogelio notó la debilidad y sonrió, mostrando los dientes podridos. Piénsalo bien, Elena. Mañana vuelvo. Y si no hay un cheque gordo esperándome, todo el mundo va a saber quién es la verdadera madre de esos bastardos. Escupió en el suelo de mármol de la entrada y se dio la vuelta, arrastrando los pies en la lluvia, dejando atrás un rastro de terror psicológico que ni todos los millones de Elena podrían limpiar fácilmente. La guerra había sido declarada y la munición de Rogelio era la verdad distorsionada. En los días siguientes, la mansión de Elena se transformó de un santuario en una fortaleza sitiada por el miedo invisible. Las cortinas de terciopelo pesado permanecían cerradas, bloqueando la luz del sol como para impedir que la maldad de Rogelio entrara por las rendijas de las ventanas. Elena duplicó la seguridad, contratando guardias armados que patrullaban el perímetro día y noche, pero sabía que ninguna arma de fuego podría proteger el corazón de sus hijos de las palabras venenosas del padre. El aire dentro de la casa se volvió espeso, cargado de una tensión eléctrica. Cada sonido del teléfono hacía estremecer a Sofía, y cada ruido en el jardín hacía correr a Elena hacia la ventana con el corazón en la boca. Miguelito, aún inocente en su recuperación, sentía el cambio en la atmósfera, pero no comprendía la gravedad de la tormenta que se armaba. Jugaba en el jardín trasero, aprovechando el sol de la tarde, ajeno al hecho de que el pasado estaba al acecho, observándolo a través de las rejas cubiertas de hiedra con ojos de depredador. Rogelio, astuto como una víbora y conocedor de las brechas emocionales de la familia, sabía que no lograría pasar por los guardias, pero conocía un punto ciego en la cerca lateral, donde un viejo roble extendía sus ramas hacia la calle. Fue allí, mientras Miguelito perseguía una pelota de colores, que el padre apareció. «Miguelito, psst, hijo», susurró Rogelio, su voz mansa y empalagosa, escondiendo la podredumbre de su alma. El niño se detuvo, el juguete cayendo de sus manos. Al ver al padre, delgado y con apariencia de enfermo, el instinto de protección de Miguelito, forjado en la miseria, habló más alto que el miedo. Rogelio extendió la mano a través de las rejas, sosteniendo un dulce barato y aplastado, el único regalo que podía dar. «Mira cómo estás gordo y bonito. Tu madre, rica, te alimenta bien, ¿verdad? Mientras tu viejo padre pasa hambre en la calle, durmiendo a la intemperie», gimoteó, limpiándose una lágrima falsa con la manga sucia de la camisa. La manipulación fue quirúrgica. Rogelio comenzó a tejer su tela de mentiras, aprovechándose de la lealtad infantil del hijo.
tú crees que ella te ama, hijo. Ella nos abandonó, ¿recuerdas? Ella fue presa porque era una criminal. Ese dinero todo es sucio, Miguelito. Es dinero de gente mala. Ella te compró con juguetes, pero te va a dejar de nuevo cuando se canse. Solo yo me quedé contigo cuando no teníamos nada. Solo papá te ama de verdad, aunque sea pobre. Las palabras entraron en la mente de Miguelito como un virus. El niño, confundido, sintió el estómago revolverse. La imagen de la madre cariñosa que leía historias para él por la noche comenzó a distorsionarse, superpuesta por la narrativa cruel del padre victimizado. Miró hacia la casa lujosa y sintió una culpa avasalladora por dormir en sábanas suaves mientras su padre sufría. ¿Qué hago, papá?, preguntó el niño con los ojos llenos de lágrimas. Ayúdame a entrar, hijo. Abre el portón trasero por la noche. Vamos a ser una familia de nuevo. Vamos a huir de esta mujer mala. Esa noche, la cena fue un velorio silencioso. El olor delicioso de asado con papas parecía repugnante para Miguelito, que removía la comida en el plato de porcelana con una mirada vaga. Elena, percibiendo la angustia de su hijo, intentó tocar su mano, pero el niño retrocedió bruscamente como si el toque de ella quemara. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó ella preocupada. Miguelito levantó los ojos y en ellos Elena vio no el amor incondicional, sino la duda plantada por Rogelio. «¿Es verdad que eres una criminal, mamá?», disparó, la voz temblorosa resonando en el comedor inmenso. «Papá dijo que tu dinero es sucio, dijo que nos vas a abandonar de nuevo». El sonido del cubierto de Sofía cayendo en el plato fue el único ruido que siguió. Elena sintió como si hubiera recibido una puñalada en el pecho. El veneno de Rogelio había llegado antes de que ella pudiera preparar el antídoto. Sofía se levantó de un salto, furiosa, las manos cerradas en puños. «Papá es un mentiroso, Miguel. Él quiere el dinero de ella. Él nos dejó pasar hambre», gritó la hermana, defendiendo a la madre con la ferocidad de quien conoce la verdad. Pero Miguelito, llorando, se tapó los oídos y corrió a su cuarto, gritando que quería a su papá. Elena permaneció sentada, paralizada, las lágrimas escurriendo silenciosamente por su rostro maquillado. Se dio cuenta, con un terror helado, que el dinero no podía comprar la confianza rota y que Rogelio estaba ganando la guerra sin disparar un solo tiro. Él estaba usando el amor del hijo contra ella. Esa noche, mientras escuchaba el llanto ahogado de Miguelito en el piso de arriba, Elena tomó una decisión sombría. No bastaba proteger, necesitaba atacar. Si Rogelio quería jugar sucio, ella le mostraría lo que una madre que sobrevivió al infierno de la prisión era capaz de hacer para salvar a su prole. La bondad se había acabado. Era hora de la justicia implacable. La tormenta afuera parecía reflejar la furia contenida en el pecho de Elena, mientras aguardaba en la biblioteca, sentada en el sillón de cuero giratorio, de espaldas a la puerta. El reloj de péndulo en la esquina de la sala marcaba cada segundo con un tic-tac pesado y ominoso, como los pasos de un verdugo acercándose. Había instruido a los guardias que dejaran entrar a Rogelio, una orden que fue recibida con vacilación, pero cumplida. Elena alisó la falda de su vestido negro, sintiendo el pequeño dispositivo de grabación digital escondido bajo la mesa de roble macizo, su luz roja parpadeando silenciosamente en la penumbra. Sus manos ya no temblaban, se habían transformado en garras de acero, listas para defender a su prole. Cuando la puerta se abrió rechinando, trayendo consigo el olor a lluvia y alcohol barato, Elena giró la silla lentamente, encarando al hombre que había destruido su vida con una mirada tan gélida que podría congelar el infierno. Rogelio entró con la arrogancia de un rey conquistador.
sus zapatos enlodados, manchando la alfombra persa inestimable sin la menor ceremonia. Sonrió, una mueca grotesca que mostraba la falta de dientes y la podredumbre de su alma, creyendo piadosamente que su teatro emocional con Miguelito había roto la resistencia de su exmujer. «Sabía que serías razonable, Elena», dijo, él arrojándose en el sofá de terciopelo opuesto a ella, cruzando las piernas sucias. «Ninguna madre quiere ver a su hijito llorando por papá, ¿no es así? Entonces, vamos a los negocios. Quiero 5 millones de pesos, en efectivo, y un pasaje solo de ida para el norte. Si me das eso, desaparezco. Nunca más oyes hablar de mí y puedes quedarte con las pestes para siempre». Hablaba de los hijos como si fueran mercancías defectuosas, estorbos que estaba ansioso por descartar a cambio de una vida fácil. Elena mantuvo la expresión neutra, pero por dentro su estómago se revolvía de asco. Necesitaba que él dijera más, que confesara cada pecado para que no hubiera duda ante la ley o ante sus hijos. «¿Y Miguelito?», preguntó ella con la voz suave y peligrosamente calmada. «Él te ama, Rogelio, cree que eres un héroe. ¿No te vas ni a despedir? ¿No vas a explicar por qué los abandonaste en aquella vecindad inmunda sin comida?» Rogelio soltó una carcajada ronca, echando la cabeza hacia atrás. «Ese mocoso es un idiota, igual a ti. Solo dije lo que él quería escuchar para herirte, mujer. Odio a los niños. Lloran, comen mi dinero, me quitan mi libertad. Los dejé ahí para morir mismo, o para que el gobierno se los llevara. ¿A quién le importa? Solo volví porque supe que te hiciste rica. El amor de padre, eso es cuento chino. Solo dame el dinero y dejo a esos bastardos en paz». El silencio que siguió fue sepulcral, roto apenas por el sonido de la lluvia golpeando violentamente contra el vidrio. Elena se levantó despacio, tomando la grabadora de debajo de la mesa y presionando el botón de stop con un clic audible. El color huyó del rostro de Rogelio instantáneamente. «¿Qué es eso?», tartamudeó, levantándose con los ojos desorbitados de pánico. «Eso, Rogelio, es tu confesión», dijo Elena, su voz vibrando con el poder de la justicia. «Extorsión, abandono de incapaz, calumnia y difamación, todo grabado en alta definición». Antes de que él pudiera avanzar para tomar el aparato, las puertas laterales de la biblioteca se abrieron con estruendo. 2 policías uniformados y el abogado de Elena entraron, armas en mano y expresiones severas. El rey de repente se convirtió en una rata acorralada, mirando a los lados en busca de una fuga que no existía. El momento del arresto fue caótico y satisfactorio. Rogelio gritó, maldijo e intentó resistirse, pero fue dominado por los oficiales y esposado con fuerza, el metal frío mordiendo sus muñecas finas, mientras era arrastrado hacia afuera, pataleando como un niño berrinchudo. Sus ojos encontraron los de Elena una última vez, llenos de odio y miedo. «Vas a pagar por esto, zorra rica», berreó, la voz resonando por los pasillos de mármol. Pero Elena no sintió miedo. Sintió apenas un alivio inmenso, como si una piedra de toneladas hubiera sido removida de su espalda. Caminó hasta la ventana y observó las luces azules y rojas de la patrulla iluminar la lluvia, llevándose al fantasma que había acechado sus pesadillas por una década y media. La justicia de los hombres había tardado, pero la justicia de una madre había sido implacable. Cuando la casa finalmente se cayó, Elena se giró y vio a Sofía parada en la puerta de la biblioteca, sosteniendo la mano de Miguelito. El niño estaba pálido, con los ojos rojos e hinchados. Había escuchado todo a través de la puerta entreabierta, como Elena temía, pero como era necesario. La verdad brutal sobre el padre había despedazado su fantasía infantil, pero también lo había liberado de la manipulación.
Corrió hacia su madre, no con duda, sino con desesperación, enterrando el rostro en su cintura. «Él no nos ama, mamá», sollozó, la voz ahogada por la tela del vestido de ella. Elena cayó de rodillas y abrazó a sus dos hijos, las lágrimas de todos mezclándose en un pacto silencioso de supervivencia. «Yo los amo», susurró, besando la coronilla de sus cabezas. «Y eso es lo único que importa. La pesadilla terminó. Ahora somos solo nosotros». Y esa noche, abrazados en el suelo de la biblioteca, la verdadera familia comenzó a cicatrizar. El arresto de Rogelio fue como arrancar una mala hierba de raíz. La tierra quedó revuelta y dolorida, pero finalmente libre para que algo nuevo pudiera florecer. En los meses que siguieron, la mansión de Elena dejó de ser un mausoleo de mármol frío para convertirse en un hogar vibrante, llenado por el sonido de música, risas y el olor constante a pastel horneándose. Fue en ese escenario de reconstrucción que el doctor Carlos, el cirujano de ojos gentiles y manos firmes que había operado a Miguelito, comenzó a frecuentar la casa. Inicialmente, las visitas eran estrictamente médicas para acompañar la recuperación del niño, pero pronto se transformaron en cenas largas y conversaciones profundas en el balcón. Carlos era lo opuesto a Rogelio en todo. Donde el exmarido traía caos y mentiras, el médico traía calma y verdad. Miraba a Elena no como una cuenta bancaria para saquear, sino como una mujer de 1900, acero y flores, admirando sus cicatrices visibles e invisibles, con un respeto que ella nunca había experimentado antes. Elena, sin embargo, mantenía el corazón cerrado bajo 7 llaves, una fortaleza protegida por el miedo a ser herida nuevamente. Cuando Carlos intentó tomar su mano por primera vez durante un paseo en el jardín, ella retrocedió instintivamente, el fantasma de la traición susurrando en su oído. «No soy una mujer fácil de amar, Carlos», dijo ella con la voz temblorosa, desviando la mirada hacia las rosas que podaba. «Vengo con equipaje, con hijos rotos y un pasado en la cárcel». Carlos no se alejó. Al contrario, se acercó, sosteniendo el rostro de ella con una ternura devastadora. «No busco facilidad, Elena. Busco verdad. Y tú eres la persona más verdadera que he conocido. Tus hijos son tu medalla de honor, y tu pasado es la prueba de tu fuerza. Déjame cuidar de quien siempre cuidó de todos». En ese momento, bajo el cielo anaranjado del atardecer, la muralla de Elena comenzó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo, permitiendo que la luz entrara nuevamente. El tiempo, ese escultor paciente, se encargó de moldear la nueva realidad de la familia. Las estaciones cambiaron, las lluvias vinieron y se fueron, y los años pasaron volando como hojas al viento. 7 años se disolvieron en el reloj de arena de la vida. La mansión, antes silenciosa, ahora vibraba con la energía de adolescentes y jóvenes adultos. Miguelito, aquel niño esquelético y febril que casi murió en un cuartito húmedo, se transformó en un muchacho alto y atlético de 15 años, portero titular del equipo de la escuela, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. La salud que le faltó en la infancia ahora desbordaba en sus músculos definidos y en la piel dorada por el sol. Llamaba a Carlos papá con una naturalidad que calentaba el corazón de Elena, borrando definitivamente el recuerdo del hombre que lo rechazó por un dulce aplastado. La paternidad, Elena aprendió, no estaba hecha de sangre, sino de presencia, de curitas en rodillas raspadas y de consejos dados en el momento justo. Sofía, por su parte, floreció de una manera espectacular. La niña, encorvada por la vergüenza y por el trabajo físico, se convirtió en una mujer de postura erguida y mirada desafiante.
Apoyada por los recursos de su madre y por la estabilidad emocional de la nueva familia, devoró los estudios con el hambre de quien sabe el valor de una segunda oportunidad. Las noches que antes eran gastadas llorando de hambre, ahora eran llenadas con libros de derecho y debates acalorados sobre justicia social en la mesa del comedor. Ella no quería solo ser rica, quería ser la voz de los que no tenían voz, la abogada que defendería a mujeres como su madre, presas injustamente y olvidadas por el sistema. La relación entre madre e hija se curó completamente, transformándose en una complicidad profunda. No eran solo parientes, eran supervivientes de guerra que compartían las mismas cicatrices y la misma victoria. La familia loca, como ellos cariñosamente se llamaban, encontró su equilibrio en el caos feliz del día a día. Había peleas por el control remoto, discusiones sobre notas en la escuela y el perro de la familia, un mestizo rescatado llamado Suerte, corriendo por la sala derribando jarrones caros. Pero, por encima de todo, había amor. Un amor sólido, probado en el fuego y aprobado por el dolor. Elena, ahora con algunos hilos de plata en su cabello negro, miraba a su familia reunida en el sofá un viernes por la noche, Carlos dormitando con el periódico, Miguelito jugando videojuegos y Sofía tecleando frenéticamente en su laptop, y sentía una gratitud tan inmensa que le dolía el pecho. Sabía que el pasado nunca desaparecería totalmente, pero había dejado de ser un ancla que la ataba al fondo del mar para convertirse en el viento que impulsaba su barco hacia adelante. Y el futuro, el futuro brillaba con la promesa de una gran celebración que se acercaba. La noche anterior a la ceremonia de graduación cayó sobre la ciudad con un manto de estrellas brillantes, como si el propio universo se estuviera vistiendo de gala para celebrar la victoria de aquella familia. En la sala de estar de la mansión, el silencio era reverente, roto apenas por el sonido suave de la plancha deslizándose sobre la tela pesada de la toga negra. Elena, con las manos que un día fueron callosas por la prisión y hoy eran suaves y adornadas con anillos discretos, alisaba cada pliegue de la vestimenta académica como si estuviera manipulando un manto sagrado. El olor del vapor caliente, mezclado con el suavizante de lavanda, llenaba el ambiente. Un aroma de limpieza y dignidad que contrastaba violentamente con el hedor a moho y desesperación de aquel cuartito donde había encontrado a su hija años atrás. Cada pasada de la plancha era una oración de gratitud, un borrado simbólico de las manchas del pasado, preparando la tela para cubrir los hombros de una mujer que venció al destino. Sofía entró en la sala, sus pasos ahora firmes y confiados, muy lejos de la chica temblorosa que un día entró allí para limpiar el piso. Se detuvo frente al espejo de cuerpo entero, observando el reflejo no con vanidad, sino con incredulidad. La joven que la miraba de vuelta tenía el cabello brillante, la piel radiante y, sobre todo, ojos que habían perdido el miedo perpetuo al hambre. «No puedo creer que llegó, mamá», susurró, con la voz entrecortada, tocando su propio rostro como si quisiera asegurarse de que no estaba soñando. «Parece que fue ayer que estaba contando monedas para comprar pan». Elena apagó la plancha, la puso a un lado y caminó hacia su hija, quedándose detrás de ella en el reflejo. El contraste entre las dos generaciones, la madre que luchó en las sombras y la hija que ahora brillaría en la luz, era la obra de arte más bella que Elena había visto. «Mereciste cada segundo de esto, hija mía», dijo Elena, abriendo una pequeña caja de terciopelo azul que estaba sobre la mesa. Dentro reposaba el broche de camafeo, aquel mismo objeto que había causado tanto dolor y revelación años atrás. Ahora
No parecía más un arma, sino una joya de coronación. Con dedos delicados, Elena prendió el broche en el cuello de la toga de Sofía. El oro envejecido brilló bajo la luz del candelabro, sellando la promesa hecha el día del reencuentro. Este broche casi nos destruyó, pero también nos unió. Úsalo mañana. Muestra al mundo que eres hija de una expresidiaria que se convirtió en reina y que nada, absolutamente nada, puede detener a una mujer que sabe quién es. Sofía tocó la joya fría, sintiendo el peso de la historia de su madre pulsar a través del metal, y una lágrima solitaria de orgullo escurrió, siendo prontamente secada por Elena. Mientras tanto, en el balcón, Carlos y Miguelito conversaban en voz baja, la risa grave de los dos mezclándose con el sonido de los grillos en el jardín. Miguel, ahora un hombre alto y fuerte, vestía un traje que Carlos le había ayudado a elegir, ajustando la corbata con la ayuda del padrastro. La escena era de una paternidad construida no por la sangre, sino por la presencia constante. ¿Crees que papá, es decir, Rogelio, lo sabe?, preguntó Miguelito, la mención al padre biológico surgiendo como una nube pasajera. Carlos puso la mano en el hombro de su hijastro, un toque firme y seguro. No importa lo que él sabe, hijo. Él eligió el camino de la soledad y de la amargura en aquella celda fría. Ustedes eligieron la luz. Mañana es el día de Sofía, pero es también tu día, el día de tu madre. Es la prueba de que el amor vence al odio, siempre. Miguel sonrió, el fantasma del abandono disipándose en la brisa nocturna, y abrazó al hombre que le enseñó lo que era ser un hombre de verdad. La casa se durmió tarde esa noche, vibrando con una energía eléctrica de anticipación. Elena se acostó en la cama, escuchando la respiración tranquila de Carlos a su lado, pero el sueño se le escapaba. Su mente viajó de vuelta al día en que salió de la prisión, al momento en que vio la puerta podrida de la vecindad, al olor a enfermedad en el cuarto de los hijos. Cada lágrima derramada, cada humillación tragada, cada centavo ahorrado, todo convergía para el amanecer de mañana. Ya no sentía rabia hacia Rogelio, sentía apenas una pena distante, como si él fuera un personaje de un libro malo que ella ya había terminado de leer. La vida, en su infinita sabiduría, había equilibrado la balanza. Ellos tenían todo, amor, salud, futuro, y Rogelio tenía solo el tiempo, mucho tiempo, para pensar en el tesoro que tiró a la basura. Cuando los primeros rayos de sol, dorados y prometedores, rompieron la cortina del cuarto, Elena se levantó antes del despertador. Fue hasta la ventana y la abrió, dejando entrar el aire fresco de la mañana. El cielo estaba de un azul límpido, sin una sola nube, prometiendo un día perfecto. «Gracias», susurró al viento, a Dios, al universo. Hoy, su hija, la niña que un día pensó que era huérfana, subiría al escenario para recibir su diploma de Derecho. Hoy, la patrona no sería la magnate inmobiliaria, sino solo la madre orgullosa en la primera fila, llorando de alegría. El ciclo de dolor estaba a punto de cerrarse con broche de oro. El auditorio de la universidad estaba inmerso en un zumbido eléctrico de expectativa, el aire vibrando con el olor a laca, flores frescas y el perfume mezclado de cientos de familias orgullosas. Elena estaba sentada en la primera fila, sus manos entrelazadas con las de Carlos, apretándolas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. A su lado, Miguel, ahora un hombre hecho y derecho, silbaba bajito y ajustaba su corbata, incapaz de contener la emoción. Cuando el rector, un señor de voz grave y solemne, llamó el nombre Sofía Ramírez, el mundo pareció entrar en cámara lenta. Elena vio a su hija levantarse, la toga negra fluyendo como agua alrededor de su cuerpo,
y caminar hasta el escenario con la dignidad de una emperatriz. El ruido de los aplausos fue ensordecedor, pero para Elena había solo el sonido de los latidos acelerados de su propio corazón, recordando a la niña delgada que un día alimentó a su hermano con agua y sal. Sofía recibió el diploma, pero en vez de volver a su lugar pidió la palabra. El silencio cayó sobre el auditorio como un manto pesado. Tocó el broche de camafeo en su pecho, respiró hondo y miró directamente a su madre. Durante años creí que era huérfana, comenzó ella, su voz, proyectada con claridad y fuerza, resonando por los altavoces. Creí que había sido abandonada por una mujer que eligió el dinero en vez del amor. Pero estaba equivocada. La verdadera orfandad no es la ausencia de padres, sino la ausencia de verdad. Hizo una pausa conteniendo las lágrimas. Mi madre, Elena, fue presa injustamente. Ella perdió todo, menos la voluntad de luchar por nosotros. Ella volvió del infierno, construyó un imperio y, más importante, reconstruyó mi corazón. Este diploma no es mío, es de ella. Es de la mujer que limpió pisos de prisión para que yo pudiera pisar este escenario hoy. La audiencia explotó en una ovación de pie, muchos secándose lágrimas discretas. Elena, temblando, escondió el rostro en el hombro de Carlos, sollozando abiertamente, liberando la última gota de dolor que quedaba en su alma. Allá arriba, en el escenario, Sofía extendió la mano hacia Carlos y Miguel. Y a mi padre, Carlos, que no me dio la vida, pero me enseñó a vivirla con honor. Y a mí, hermano, mi razón de vivir. Nosotros somos la prueba de que la sangre hace parientes, pero la lealtad hace la familia. Mientras tanto, en una celda fría y olvidada a kilómetros de allí, Rogelio miraba una pared enmohecida, solo y amargado, el verdadero huérfano de esta historia. Desprovisto de cualquier amor o legado, pagando el precio eterno por haber cambiado diamantes brutos por vidrio barato. La justicia divina no necesitó rayos o truenos, bastó el silencio del olvido. Después de la ceremonia, bajo el cielo azul radiante del jardín de la universidad, la familia se reunió para la foto oficial. No había rasguños, no había partes faltando. Elena abrazó a sus hijos y a su marido, el broche de camafeo brillando entre ellos como un corazón de oro latiente. Rieron, lloraron y celebraron, sabiendo que la fundación que crearían juntos, Segunda Oportunidad, para ayudar a mujeres expresidiarias, cambiaría el destino de miles de otras Elenas y Sofías. La cicatriz del pasado se había convertido en la línea de vida de su futuro. Habían vencido el hambre, la mentira y el tiempo, y por encima de todo, se habían vencido a sí mismos. La historia de Elena y Sofía nos enseña que el amor de madre es la fuerza más resiliente de la naturaleza, capaz de atravesar rejas de hierro y muros de mentiras. Nos muestra que el perdón no es olvidar el mal, sino recordar que el bien es más fuerte y que, a veces, las joyas más valiosas no son las que compramos, sino las memorias que recuperamos. Rogelio murió en vida, preso en su egoísmo, mientras Elena renació en la generosidad. El mal puede gritar alto, pero la verdad siempre tiene la última palabra. ¿Y tú? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de ellos? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos leerte. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Hasta la próxima.